Con un fuerte aplauso nuevamente les voy a pedir que recibamos a nuestros tres panelistas de esta noche. Y le vamos a dar lugar al doctor William Herrera, por favor, para que él comience con el tema identificación de desafíos jurídicos que enfrenta la implementación de la autonomía departamental. Buenas noches a todos y a todas. Un privilegio compartir la tribuna con el doctor Germán Antelo y Roberto Barril. Y por supuesto estar en las aulas de la universidad. Primera vez que me invitan a esta universidad. La conocía porque siempre paso por acá, tengo una oficina cerca, pero nunca, no sé qué he hecho para que no me inviten y me inviten recién ahora. Pero bueno, así son las cosas académicas. A ver, hablar de la autonomía, por supuesto que es hablar de un tema central para Santa Cruz, porque la autonomía se gestó en Santa Cruz, se hizo en Santa Cruz, se la elaboró, se la peleó, se la luchó en Santa Cruz. Y por supuesto que también ha habido muchísimos cruceños que han contribuido a todo este proceso autonómico. Por supuesto, Roberto también trabajado en la participación popular, que es uno de los hitos primero que posteriormente también ha servido y ha contribuido, por supuesto, a todo este proceso autonómico. Por supuesto, el doctor Germán Antelo ha sido uno de los grandes protagonistas que estuvo ahí en el momento, creo, más caliente de la autonomía. Muy claro, ustedes son jóvenes, me refiero a los estudiantes, la mayoría quizás no recuerdan lo que pasó hace 20 años atrás, donde realmente se peleaba, se luchaba, donde había huelga, donde habían balas, donde vieron muertos, donde vieron vidas humanas sacrificadas por todo este proceso, por lo que tenemos finalmente ahora. Por supuesto, también el doctor Carlos Dadúa ha sido uno de los grandes protagonistas de todo esto. Yo recuerdo el famoso juramento a Santa Cruz, fue un hecho histórico, inédito, donde realmente uno se emocionaba y eran momentos muy, muy interesantes, han sido momentos históricos que ha hecho Santa Cruz. Y que yo sigo creyendo que esta historia, estos aportes que ha hecho Santa Cruz y sobre todo esta última historia, diría, de este último cuarto de siglo, sin desmerecer lo que pasaba en los años 50 cuando se funda el Comité Pro Santa Cruz, pero creo que esta última historia no está lo suficientemente contada, o si está contada, el centralismo se ha encargado de neutralizarla o de suplantarla y en algunos casos incluso distorsionarla, que eso es lo más grave. Porque los grandes aportes que se ha hecho Santa Cruz al Estado Nacional, a la reforma del Estado, como es el caso de la autonomía, creo que es un hecho histórico. Que yo sepa, no ha habido ninguna otra propuesta de reforma del Estado que hubiera superado, digamos, esta propuesta de la autonomía de Santa Cruz. También quiero recordar a mi amigo compañero de la universidad, Juan Carlos Urenda, que fue también el gran pionero de todo esto, ¿no? Estábamos en la universidad y él hizo su tesis, y bueno, su trabajo para titularse de abogado, precisamente comenzó hablando de la descentralización. Y después obviamente agarró el tema de la autonomía y fue, por supuesto, es uno de los grandes pioneros, ideólogos y constructor de la autonomía. Ha trabajado, proyectó el estatuto autonómico, en fin, ha hecho todo un trabajo y posiblemente sea el mejor autorizado en términos de monografía vinculada a este tema. En fin, creo que ha habido un aporte muy grande desde Santa Cruz y por eso finalmente es que se termina consolidando, uniendo, yo diría, un proyecto político que chocaba, por supuesto, y sigue chocando con una ideología del MAS, que el MAS no quería autonomía, es bueno recordarlo, decirlo. El MAS lo que quería era más bien la concentración del poder por todos los medios. Siempre yo lo escuchaba decir a Álvaro García Linera que tenían el gobierno, pero no tenían el poder. Ellos querían un poder total y absoluto al estilo de sus mentores de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Entonces, por supuesto, si la autonomía lo que intenta es democratizar el ejercicio del poder,
pues ahí chocaba totalmente con la visión política del MAS y de todo un poco el occidente, el centralismo en definitiva, ¿no es cierto? Si algún enemigo tenemos, creo, en Santa Cruz, políticamente hablando, es el centralismo, y eso lo ha identificado muy bien el Comité de Santa Cruz en todas sus intervenciones que ha hecho. Entonces, tenemos una autonomía, sí. ¿Cuánto hemos avanzado? No hemos avanzado quizás lo suficiente como merecíamos haber avanzado. Yo sigo creyendo que la autonomía se impuso, fue una negociación finalmente a los efectos de que avance la famosa la Asamblea Constituyente. Cuando se estaba proyectando la Constitución, se impuso el tema de la autonomía. Bueno, se impuso porque finalmente fue una suerte de transacción que se hizo para que pudiera insertarse la autonomía. Pero quiero decir que la autonomía no fue precisamente un acto consensuado, democrático, ni mucho menos. Y ese es uno de los grandes problemas cuando se hace una reforma constitucional. Para hacer una reforma constitucional se necesitan unos acuerdos básicos, unos principios, compartir ciertos ideales, y lamentablemente acá no hubo, creo, exactamente eso, al extremo que después se manifestó tal cual. Si bien en un primer momento se tuvo la autonomía, y no solamente la autonomía departamental, sino se insertó incluso una autonomía regional que finalmente no ha tenido mayor protagonismo ni impacto. Pero bueno, se introdujo la autonomía y tenemos lo que tenemos. Lo que tenemos en este momento de autonomía es solamente, yo diría, el tema de la elección del gobernador. Antiguamente al prefecto, hasta el 2010 lo nombraba el ministro de gobierno directamente a través de, obedeciendo instrucciones del presidente de la República. Entonces, se ha conseguido la elección del gobernador, se ha conseguido la conformación de una asamblea departamental, pero en lo que no se ha avanzado lamentablemente es en el tema económico, y ahí hay un gran problema. El problema económico es que hasta ahora se ha podido llevar a cabo el famoso pacto fiscal que determina, y por supuesto que a partir del censo de población y vivienda del 2012 tenía que haberse ya hecho un pacto fiscal, una redistribución de los recursos para poder avanzar en el tema económico. Yo creo, y ahora creo que es una prueba evidente, o por lo menos se lucha así, en el sentido de que no puede haber autonomía sin recursos económicos, y el poder central se da el lujo incluso de delegar atribuciones a la gobernación, pero no le da los recursos. Es una forma hasta perversa, diría yo, de utilizar el modelo autonómico. Ahí hay un tema pendiente, que es ese, porque claro, el poder central maneja algo así como el 88-90% del presupuesto general de la nación. Entonces ahí está como decimos por acá, la mamadera que no la quieren soltar, y ese es uno de los grandes temas que ha prevalecido, creo yo, para no haber avanzado en este proceso autonómico. Recordemos que incluso se creó en un primer momento el Ministerio de las Autonomías, pero claro, fue un ministerio no para las autonomías, sino más bien para ponerle un freno a las autonomías, porque si realmente ese ministerio hubiera trabajado en favor de las autonomías, hubiéramos avanzado mucho más, hubiéramos conseguido un pacto fiscal, se hubieran redistribuido los recursos de la mejor manera posible, y por supuesto ya se hubieran revisado también el tema competencial, lo que se conoce como el reparto competencial. Entonces hay un primer problema, que es el tema económico, que hay que resolverlo si queremos avanzar en la autonomía. Hay que revisar todo el tema reparto competencial, porque la calidad de la autonomía depende precisamente de cuánto de atribuciones el poder político central le va a delegar, en este caso, a las gobernaciones, alcaldías, pueblos indígenas y, en fin, a las universidades, en fin. Yo creo que ahí hay un tema central, por supuesto, pues es el tema de una revisión. Ya llevamos 15 años, 16 años de la ley de la Constitución Política del Estado, y por supuesto que hay que hacer ahí una reforma constitucional y revisar todo el tema competencial. Incluso ya algunos estamos proyectándonos hacia un Estado federal, cuando todavía no hemos terminado, creo yo, de aterrizar en lo que es el proceso autonómico.
Entonces, creo que nos falta todavía teorizar también sobre el proceso autonómico. Si bien, insisto, están las asambleas departamentales, pueden legislar, tienen autonomía para poder hacer toda la normativa que le permite la Constitución, pero también de repente las asambleas no se han puesto la camiseta en un 100% de la autonomía. Yo sigo creyendo que no se ha hecho un trabajo lo suficientemente eficiente desde las asambleas. O hacen el trabajo y no lo conocemos, que es una posibilidad, o finalmente no hacen el trabajo que podían haber hecho, porque si tienen la potestad de legislar, por esa vía podían ir avanzando mucho más. Y creo que no se ha avanzado lo suficiente. Ya han sacado algunas leyes con poco impacto, ¿no es cierto? O, por ejemplo, no han tenido las gobernaciones ni la asamblea departamental, por ejemplo, la defensa de la tierra en Santa Cruz, los abastecimientos de tierra y todas estas cosas. ¿Cómo es posible que un gobierno departamental que preside una comisión agraria, ya sé que no la dejan funcionar a la comisión, boicotea el centralismo, pero digamos, creo que deberían hacer algo más? Y tampoco no se ha hecho más y nos dejamos llevar como que hemos entrado en una suerte de adormecimiento, digamos, ¿no? Y seguimos, yo alguna vez he escrito, lo he dicho también públicamente, hay un viejo Estado que no termina de morir y hay un nuevo Estado que no termina de nacer. Estamos en un proceso de transición y claro, hay un poder político muy monolítico como ha sido más hasta hace poco, donde definitivamente no había ninguna posibilidad, creo yo, de avanzar. El MAS no es un proyecto, no tiene un proyecto autonómico, al contrario, tiene un proyecto totalmente centralista, entonces menos le interesa, por supuesto, y más bien buscaba, yo creo, por todos los medios cómo poner cortapisa en este caso al proceso autonómico. Entonces es muy difícil avanzar en un proceso que supone democratizar el ejercicio del poder político cuando tenemos un partido totalmente hegemónico y totalmente centralista, que lleva precisamente en contrarruta de todo lo que supone autonomía y todo lo que proyecta Santa Cruz, finalmente, porque el centralismo está contra Santa Cruz. Creo que no me estoy inventando absolutamente nada. Para los que observamos un poco el comportamiento político, nos damos cuenta perfectamente de que siempre el masismo ha estado un poco buscando cómo hacerle la guerra y la vida imposible un poco a Santa Cruz. El tema de los agropecuarios, la falta de liberación de las exportaciones, ahora el tema 10, el gas, dólar, en fin. Bueno, ¿qué otro problema tiene la autonomía? Por ejemplo, la autonomía, hay un proyecto para crear la fuerza pública departamental. Porque claro, ¿cómo es posible que un gobierno departamental no tenga su propia fuerza pública que le permita ejercer y en su caso cumplir sus propias decisiones? Ahí está el tema tierra, en el que el gobernador, siendo gobernador, insisto, gobernador de Santa Cruz, pero no puede hacer absolutamente nada en el tema tierra porque claro, él no tiene ninguna atribución contra, en este caso, no puedo ordenarle a la policía absolutamente nada porque la policía depende del poder central y al contrario, más bien creo que se le da plata para que muchas veces le boicoteen a la gobernación algunas cosas. Entonces, es urgente, es prioritario, yo creo, hay que crear una fuerza pública. No sé hasta dónde eso lo podría haber hecho la Asamblea Departamental, pero por lo menos lo debió intentar, por lo menos debió abrir el debate. Si alguien lo ha mencionado, una vez lo ha mencionado en forma muy ligera, que no he visto un convencimiento, una convicción de crear una fuerza pública que es imprescindible para hablar de un verdadero gobierno departamental. No puede haber un gobierno departamental sin una fuerza pública que le permita, por supuesto, cumplir sus propias decisiones. Creo que ni el gobernador tiene escolta policial ahora, no sé cómo será su seguridad. Yo sé que el gobierno hizo muchas cosas, que se avanzó, pero también, reitero, hay un poder político que no permitía avanzar mucho más. Entonces, ahí hay una asignatura pendiente, incluso había un cabildo, había un mandato, se le ha hecho un proyecto de ley a la Asamblea Departamental y no ha hecho absolutamente nada, nadie ha dicho nada. Y fíjense que la Asamblea, digamos, el masismo no tiene una fuerza como no hay una oposición, no hay una palabra. Quiero decir, la Asamblea Departamental está en manos mayoritarias, en este caso, llamémosle el oficialismo, gente que está en la línea del gobernador. ¿Por qué
pregunto, no sé si habrá alguna explicación, nunca he escuchado nada, ¿por qué no han podido tratar ese proyecto de ley que se lo ha dado el Comité por Santa Cruz y que es un mandato de un cabildo? Fíjense, ni siquiera a veces aquí en casa avanzamos, entonces ¿cómo esperemos? No esperemos que avancemos desde más arriba. El otro tema es, hay otro proyecto de ley que es para el defensor del pueblo departamental. No lo veo tan relevante, pero si se lo crea, pues mejor, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un problema que es el chip. Yo creo que todavía seguimos con el chip centralista, ¿no es cierto? Y luego yo me he puesto a pensar, y es hasta razonable, he dicho, 200 años de vivir un centralismo secante, tonto, retrógrado, no vamos a cambiar la mente en cuestión del tema cultural, ahí hace falta una batalla cultural muy fuerte para cambiar el chip, porque las propias autoridades, yo hice 2 seminarios sobre autonomía y me di cuenta que las propias autoridades no terminaban de entender dónde comenzaba y dónde terminaba el proceso autonómico. Entonces está la autonomía ahí medio lenta, medio que sobreviviendo y cada vez le van poniendo más cortapisa. Hay una ley que es terrible, si quieren ubicarla, la 777, como la película de Cantinflas, 777, del 21 de enero del 2006, ley del sistema de planificación integral del Estado. O sea, esta ley lo que le delega es al Poder Central la posibilidad de planificar a nivel nacional, de modo que los gobiernos departamentales no tienen ninguna participación en la planificación, o sea, es una planificación centralista. Ya sé que me voy a cortar, ya estoy terminando, no hay problema. Entonces, definitivamente la autonomía la tenemos, pero yo creo que hay mucho por hacer. Yo creo que la iniciativa que ha tomado el Comité por Santa Cruz es muy válida. Lamentablemente los candidatos, nadie todavía se ha apropiado de esa gran propuesta que supone una nueva relación con el Estado central, y esa nueva relación pasa precisamente por revisar todo el tema competencial y de paso los recursos económicos. Me quedo ahí. Bueno, el aplauso al doctor William Herrera. Y con las disculpas del caso también queremos destacar una vez más, ya lo hizo el doctor Herrera, la presencia del doctor Carlos Rapur, un impulsor y luchador también a descentralización y la autonomía departamental, actual vicerrector de la Universidad Frank Camayo. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. A continuación, vamos a ceder el turno al doctor Germán Antelo. Él abordará el tema los desafíos políticos y presentará propuestas para fortalecer este modelo descentralizado. Le recibimos con un aplauso. Hay que afinar la voz. Buenas noches. Muchísima juventud, y eso es importantísimo, ¿no? Conversábamos con Carlos hace un rato y ya han hablado bastante de lo que hemos hecho nosotros. Y en la vida es como una carrera de antorchas. O sea, uno corre mientras puede y trata de hacerlo mejor para pasarle la antorcha al otro, para que el otro la agarre y continúe. Es un trabajo en equipo. Y aquí veo un montón de postulantes para agarrar la antorcha. Eso me gustaría. Saldría tranquilo para después de jubilarme, meterme en una hamaca y ver cómo la nueva juventud de Santa Cruz, venida de cualquier lugar, es la que asume el rol. Santa Cruz es la más grande del país como departamento, es la más poblada, es la que genera más del 70% de la alimentación del resto del país. O sea, es la fuerza. Alguien escribía recién en un medio de comunicación, decía, Santa Cruz está realizando, decía, la segunda guerra federal sin muertos, como lo hizo La Paz. La Paz se alió con los pueblos indígenas y se llevó el poder de Sucre, matando un montón de sucrenses, un montón de gente, de todo tipo, hasta curas, para llevarse el poder y teóricamente hacer una Bolivia federal. Y resulta que agarró el poder y se quedó, con muchísimos muertos. Hace más de 100 años manejan el centralismo, lo que decía el doctor William, ¿no? Recentralizaron el país
y manejaron. Hay un libro muy bonito que ha merecido el Premio Nobel de Economía de este año, Acemoglu y Robinson, y no me acuerdo el nombre, Johnson creo que es el otro, que ganaron el Premio Nobel, donde, ¿por qué se empobrecen los países? Ustedes tienen que leerlo, son como 400 páginas, pero vale la pena leerlo, porque es una historia espectacularmente bien elaborada, bien hecha, de cómo el que maneja el poder, intenta, o sea, no es que el centralismo puro, no es porque sean indígenas, no indígenas, no porque sean del altiplano, del área oriental, no, cualquiera, no importa el color, no importa cómo hablen, cómo vistan, o sea, el centralismo, el poder, lo intentan hegemonizar e imponer una visión, una cultura tal vez, digamos, ¿no? Cualquier cosa, pero lo importante es manejar. Y no permiten, no es porque son cruceños, no puede haber una región en el país que tenga el poder suficiente económico como para tener el poder político suficiente para destruir y reemplazar el poder que maneja desde el centro. Esa es la realidad absoluta. Eso tiene que saberlo bien. No van, mientras estén en el poder, cualquiera sea el que tenga el poder, ahorita es el MAS, antes eran otros, pero siempre lo manejaba. Ahora se llenan de plata esto, antes se llenaban de plata los otros, porque ha sido así, digamos, es manejado desde el punto de vista centralista. No van a permitir nunca, ellos no lo van a permitir. Nosotros, ustedes, cada uno de nosotros tiene que asumir el rol de hacer que las cosas cambien. O sea, por lo menos yo me siento con esa obligación de, además de lo que voy a hablar, de transmitirle, ¿no? La esperanza de que cambie el país en beneficio de la gente depende de nosotros. Que la segunda guerra federal, sin muertos, sin imponernos, sin abusar, la estamos haciendo nosotros, de manera natural. El poder se está transfiriendo a Santa Cruz. El poder va a ser manejado en el país de la Bolivia que se viene desde Santa Cruz. Y ustedes, cada uno de ustedes tiene que asumir su papel y su rol. Así que prepárense desde ahora y no quieren mirarla del palco. Porque si uno no lo hace, otro lo va a hacer. Mandela decía, no me preocupa tanto, decía el activismo de los malos, me preocupa el silencio de los buenos. Y eso es peligroso. No podemos ser mojones con cara. No podemos. Mojón hay uno suficiente en la republiqueta. O sea, no podemos ser mojones nosotros, digamos. Tenemos que asumir el rol y el papel. Si no lo hacemos nosotros, otros por nosotros, desde Santa Cruz, lo van a hacer. Y no van a ser los que viven acá. Van a ser otros que se transfieran y se vengan. Y con las mismas mañas y las mismas formas de manejar, van a intentar de reconducir el país centralizado, pero desde Santa Cruz. Si nosotros no asumimos el rol que nos corresponde de una Bolivia descentralizada, ¿no? Una Bolivia autonómica, o una Bolivia federal al final, digamos, ¿no? Es la única alternativa de que este país se mantenga unido. Así como está, corre el riesgo hasta de fragmentarse. Pero si entramos en un proceso descentralizador, autonómico o federal, es la única manera de unirnos, porque somos diversos, culturalmente diversos, pensamos de manera diferente, pero tenemos sueños y objetivos iguales. No importa dónde hayamos nacido o cómo hablamos, o si ponemos sombrero o chulo, digamos, o sea, las necesidades son las mismas, ¿no? Quieren comer 3 veces al día, quieren tener acceso a educación a sus hijos, ¿no? Quieren tener la universidad, trabajo, jubilación, aporte para tener salud, educación. O sea, es lo que queremos todos, digamos, ¿no? Pero si entendemos eso y lo planteamos de manera adecuada, sin duda, pues vamos a avanzar, ¿no? Yo voy aquí me dieron tres aspectos. Primero, un poquito del por qué es importante en el mundo entero la descentralización. No es invento nuestro, o sea, es una necesidad mundial. Segundo, cómo fue hace 20 años. Aquí la mayoría no pasa de los 30, algunos digamos, pero la mayoría tenían pocos años cuando veníamos en la pelea nosotros. Entonces conocen muy poco. O sea, no había nada de lo que ustedes están viviendo ahora cuando ustedes eran chicos. No había gobernadores, no había asambleístas, no había concejales electos por la gente, nada. Nosotros lo hemos conseguido, como dijo Williams, nosotros lo hemos luchado, nosotros lo hemos peleado. Es nuestra lucha, es nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Ha caído gente en esa lucha, digamos, ha costado. Finalmente está en la Constitución. Está en la Constitución. Ustedes saben que en el 80, en la década del 80, es absurdo, pero es verdad, los alcaldes eran nombrados a dedo por el presidente de la República.
Entonces que se pintaba de un color en La Paz y el resto del país se pintaba del mismo color. Absurdo. ¿Cómo podríamos aceptar que los alcaldes sean elegidos desde allá? Y aceptábamos, ¿no? Silenciosos, dijimos basta, se acabó, no más. Los alcaldes se eligen por la gente, cada uno de ustedes. ¿Por qué no va a tener el derecho de votar? Pues un derecho político. Derecho es derecho ciudadano, derecho político, de votar, de participar, de elegir a la gente que lo quiere, que lo conduzca a uno. Entonces nos equivocamos, lógicamente, ahora en el Rosango de haber elegido el actual alcalde, pero no importa, digamos, lo eligió la gente, ¿qué vamos a hacer? Entonces, después dijimos, ¿cómo es posible? Se hablaba de descolonización y resulta que teníamos prefectos electos a dedo por el de arriba, Prefectos elegía Napoleón cuando dominaba en Europa y seguíamos nosotros eligiendo prefectos elegidos con el mismo poder. Absurdo. Dijimos, se acabó. Y ahí vino la lucha esta que acaban de manifestar. Los prefectos los elegimos nosotros y se van a llamar gobernadores. Y va a tener gente que lo fiscalice, que haga gestión, que tenga capacidad de legislar, que trabaje por la gente. Lastimosamente, y dijimos nosotros, tiene que haber un representante por provincia, 15 provincias. Un representante por pueblo indígena. Fue los primeros que el MAS en elegir nosotros a nuestros representantes indígenas, 5 pueblos indígenas, 5 representantes, 15 más 5, 20 y 8 por población, de los cuales Santa Cruz por número de población tiene 6. En total se acababa el centralismo manejado desde Santa Cruz, que era la queja de la gente de provincia, 28 representantes, para que tengan capacidad. Nunca podría el gobierno de Santa Cruz, el gobernador, manejar de manera abusiva centralizada, porque hay 20 representantes que representan a las provincias. Algunas provincias representan 2, o sea, provincia y pueblo indígena. Fíjense ustedes, pero lastimosamente copiamos el caudillismo que se maneja en el país. No obedecen al voto del ciudadano, obedecen al caudillito de turno, municipal, departamental o nacional. Seguimos con la misma mentalidad nosotros, eligiendo un caudillito. Yo siempre digo, cuando yo me voy en un micro, entonces yo no me subo porque me gusta el chofer, me gusta porque dice ahí que soy a la ramada. La ramada es el objetivo, el sueño. ¿Qué lleva en su mochila ese tipo? A eso yo sí, me saco la foto con cualquiera que me lleve donde yo quiero ir. Pero no me voy a subir por el chofer, porque nosotros estamos siempre peleando quién va a ser el candidato. ¿Qué piensa ese candidato? Nunca decimos eso. ¿Cuál es su objetivo? ¿Hacia dónde va? ¿A dónde me va a llevar? Y vamos por el candidato. Fíjense ustedes, eso hay que cambiarlo. Es de a poco, pero hay que cambiarlo. Hay que ir por lo que dice el micro, por el objetivo, por el sueño, ¿no? Por la utopía. Ustedes son jóvenes, nosotros hemos pasado por lo mismo, hemos peleado, hemos luchado, hemos arriesgado la vida de todo tipo. Algunos hemos estado afuera también del país y igual hemos hecho la misma participación. No hay que perder nunca la chispa, la rebeldía, el asumir retos. No hay que mirarla de palco, eso es fundamental. Fíjense ustedes ese concepto, que el centralismo ha dejado de ser el paradigma del desarrollo. Eso métanselo en la cabeza. Gobierno centralizado que maneja todo, como hace este gobierno, nos va a llevar al desastre como nos ha llevado. La Biblia dice, por sus resultados los conoceréis. Punto. El resultado es pobreza, miseria, falta de dólares. Se queja todo el mundo. Nadie vive bien, ¿no? Al interior del centralismo, o sea, obligatoriamente los gobiernos centrales va a cambiar. La tendencia en el mundo es eso. Hacia el interior, el de la devolución o descentralización a los niveles subnacionales. Y hacia afuera, obligatoriamente, hay temas que los gobiernos nacionales no pueden hablar, pues, de que nosotros no queremos injerencia. No es cierto. En temas de narcotráfico es internacional. En temas de trata de personas es internacional. En temas de venta de armamentos es internacional. Hay un montón de temas que son internacionales y que, lógicamente, el gobierno, ese gobierno nacional, tiene que saber que tiene que dejar competencia. Por eso nosotros, en su momento, lo voy a explicar, planteamos cuánto le corresponde manejar al gobierno nacional y cuánto le corresponde manejar a los gobiernos subnacionales.
los gobiernos deberían ser un gestor de las interdependencias. Nosotros hemos planteado lo que se llamó el primer pacto fiscal, descentralización fiscal financiera, 2003, 2004. ¿Cuántos años han pasado? 22, 23 años. 23 años que planteamos el primer pacto fiscal desde el Comité por Santa Cruz. Yo era presidente de la Comisión de Autonomía, 20 personas que nos nominaron ahí para trabajar en esta línea de descentralización fiscal financiera. Y planteamos nosotros que si ustedes son 9 hermanos y está con su papá, y si el papá le dice, ¿cuánto ganamos? Y gano 1.000, gano 2.000, 5.000, pues yo lo voy a manejar. Le dice el padre a los 9 hermanos, yo lo voy a manejar. Y, qué sé yo, 1.000 pesos le da a cada uno y junta 10.000 pesos al mes. Y le dice, bueno, aquí tomen 1.000, para que vivan ustedes los 9. Pero ¿cómo, papá? ¿Y cómo le voy a educar a mi hijo? ¿Cómo le voy a comer? ¿Cómo le voy a comprar su ropita? ¿Cómo le voy a mandar a la escuela? No, déjame a mí. Y tiene un montón de tipos que le hacen represión y los margina. Ese es el país que tenemos. 9 hermanos que le entregan al padre toda su platita y le reparte de los 10.000, 9.000, le reparte 1.000 y se queda con 9.000 y hace lo que quiere. Graficándolo podemos entender exactamente lo que pasa en el país. Así es. 340 municipios, 9 departamentos, más de 11 universidades públicas y el resto tienen que sobrevivir con el 12% de la plata que generamos. El resto lo manejan ellos. Y nos hacen regalitos. Nos regalan una cancha, nos regalan no sé qué, digamos, regalo, y la gente esperando el regalo. ¿Y qué le van a regalar a Santa Cruz? ¿Cómo va a regalar si la plata es nuestra? Nosotros la hemos generado, nosotros lo estamos produciendo, y se dan el lujo de regalarlo, y apenas nos dan el 10% de lo que nosotros le damos. Terriblemente, eso es centralismo puro. ¿Acaso no es correcto, no es justo que luchemos porque la cosa cambie? Claro que es justo. No importa si somos callas, collas, cambas, chapacos, argentinos, menonitas, no interesa. Aquí es cómo se reparten los recursos. ¿Acaso no tenemos derechos económicos, de salud, educación? Tenemos, pues, ¿no? Hay una palabra interesante que dijo Joan Prats. Joan Prats es un español que nos ayudó bastante a pensar y decía, la autonomía no es la descentralización, no es solamente descentralizar. Lo que sustenta un gobierno autónomo es una comunidad humana viva, asentada en un territorio determinado, que tiene la voluntad inequívoca. La voluntad, nosotros tenemos la voluntad inequívoca, mayoritariamente sostenida en el tiempo, de autogobernarse, autónomo, auto significa propio, normo significa norma, leyes, ¿no? de autogobernarse dentro del Estado, que quiere autodirigirse políticamente en el marco de sus competencias e intereses y que para ello ha reclamado y ha visto reconocido su derecho a la autonomía. Eso, el concepto es lo que va. Una pena, ¿no? Para ustedes, nosotros somos conscientes de que el tiempo es poquísimo. O sea, tenemos 500 cosas para decirles y podríamos transmitir un montón de cosas, digamos. Sabemos que las circunstancias están hechas así, pero sería interesante, yo una sugerencia a la universidad, de que si los estudiantes quieren entender bien el fenómeno de la autonomía y qué fue lo que se hizo para avanzar en este proceso, habría que dar conferencias mínimo de 40, 45 minutos, digamos, para poder llenarle las expectativas. Porque nada de lo que están viviendo ahorita ustedes lo saben, no lo han vivido. Y nosotros podríamos contársela aprovechando que aún estamos vivos, digamos. Entonces, estos son algunos de los aspectos, un minuto más, algunos de los aspectos de las cosas que se hicieron para poder avanzar. No había nada. Por eso, ante la duda que tiene Williams, ¿por qué no hacen nada en los niveles de gobierno nuestros, departamentales? No teníamos nada, no había nada en la constitución de esto. Nosotros nos creamos nuestras propias instituciones, nos creamos instituciones que armamos y dijimos, esto va a hacer esto, y nosotros dijimos, vamos, convencidos, vamos a avanzar y vamos a conseguir el proceso autonómico, lo vamos a conseguir. Y ahí trabajamos. Primer cabildo en el 2004, segundo cabildo en el 2005 en febrero, tercer cabildo para convencer a la gente de que había que votar por la autonomía en junio, del 28 de junio,
el referéndum autonómico para ganar, que lo ganamos con el 71% de la población ganó el sí para la autonomía, y eso obligó a que la Asamblea Constituyente meta la autonomía. No fue que vino de arriba, no fue que lo convencimos, nada, los obligamos por ley, porque así decía la Constitución, por referéndum. Como no querían meterla, hicimos el cabildo, que fue el cabildo del millón. 1 millón de personas se paró y dijo, se acabó, si no nos dan autonomía, nosotros nos la vamos a dar la autonomía, nosotros la vamos a implementar. Así tiene que ser. Y ustedes los jóvenes tienen que asumir ese rol, ese papel. Hay que rebelarse. La rebelión autonómica se llama. Si los 340 municipios, con sus concejales, conscientes de lo que es la autonomía y su beneficio, se pararan, no había gobierno en el mundo, ni es en Bolivia, que tenga la capacidad de poder ir en contra de una decisión de la gente elegida por el pueblo. No hay todavía conciencia para partir hacia la rebelión autonómica. Gracias. Muchas gracias, doctor Román Antonio. Ahora es el turno del doctor Roberto Barberí Anaya. Él va a hablar sobre el informe anacrónico de la nueva Constitución como obstáculo para la autonomía departamental. A mediados del año 2008, el entonces vicepresidente Álvaro García Linera describía la situación política del país de la siguiente forma: vivimos un empate catastrófico. ¿Cómo podríamos explicar ese momento político? El nivel central estaba gobernado por el movimiento al socialismo de manera hegemónica, mientras que las prefecturas en los departamentos, en la mayoría de los casos, eran de oposición. Y con mayor énfasis en el nivel central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En este contexto, el nivel central del gobierno diseñó el referéndum revocatorio. Y el resultado fue que se llevó a cabo ese referéndum el 10 de agosto del año 2008 y se destituyó al prefecto de La Paz, al prefecto de Cochabamba. Un mes después, el 16 de septiembre de 2008, se detuvo y encarceló al prefecto de Pando. Luego se destituyó y persiguió al prefecto de Beni, al prefecto de Tarija. En resumen, en pocos meses hubo un desempate. Pasamos de lo que Álvaro García Linera llamaba el empate catastrófico a lo que yo llamo el desempate catastrófico a la luz de los resultados que vivimos ahora. El movimiento al socialismo pasó a tener una hegemonía política no solo en el nivel central, sino también en los niveles departamentales, con la sola excepción de la gobernación de Santa Cruz. Quiero hacer la siguiente pregunta en ese escenario histórico. ¿Qué condiciones habían el año 2008, el año 2009, para diseñar un régimen de autonomías departamentales que sea lo suficientemente sostenible en todos los ámbitos a los que se han referido Williams y también Germán? Si lo que buscaba en ese momento la hegemonía política del país era consolidar un régimen totalitario que no solamente gobierne desde el nivel central, sino también en las 9 unidades departamentales, en ese momento prefecturas, después gobernaciones. En febrero del año 2009, 6 meses después del referéndum revocatorio, se promulga la nueva Constitución, se la denomina así, y obviamente, con ese antecedente al que hice referencia, con la intención totalitaria de generar una hegemonía absoluta por parte del movimiento al socialismo, esa Constitución está al servicio de ese propósito. Digamos que la niña fea invitada en la nueva Constitución son las autonomías, porque pertenecen a un proyecto distinto, de una acumulación histórica que obviamente se genera en Santa Cruz, en la línea de lo que han explicado William y Germán. Pero plantear
el diseño de la autonomía en un escenario político que lo que buscaba a través de la Constitución era consolidar el poder hegemónico del movimiento al socialismo, es prácticamente una descontextualización. Por eso, la autonomía en esa Constitución es un ideal mutilado. Es un parche político que pone el gobierno. Es una concesión que de alguna manera, por las circunstancias, se ve obligado a hacer el movimiento que propiciaba la autonomía para conseguir avanzar un poco, dejando lamentablemente un aspecto sustancial que lo han señalado también los dos expositores antes, que es el aspecto económico. Por eso la asignatura fundamental para completar un diseño de autonomía que sea sostenible todavía está pendiente. Pero hay que comprenderlo en el contexto de las circunstancias históricas que estoy describiendo. Era muy difícil en ese momento plantear un régimen de autonomías que evidentemente pueda responder a todos los anhelos y expectativas que tenía el pueblo cruceño. Esta Constitución plantea un diseño ideológico completamente ajeno a los desafíos y a los problemas que plantea el país. No solamente el año 2009, sino sobre todo ahora. Desde el preámbulo nos dice que el modelo es la sociedad precolombina, la sociedad anterior a la colonia y a la república, y establece como sujeto jurídico principal al indígena originario campesino. Un verdadero despropósito si consideramos que más del 80% de la población boliviana vive en áreas urbanas. Y voy a recordar un breve pasaje para terminar de ilustrar esta contradicción, este despropósito. En enero del año 97, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Privada de Santa Cruz, UPSA, diseñó un modelo estadístico y demográfico por el cual establecía que en 14 meses Santa Cruz iba a tener 1 millón de habitantes. Decía, el 19 de marzo del año 98, Santa Cruz tendrá 1 millón de habitantes. Ese día, en un hospital de La Pampa de la Isla, nació el cruceño 1 millón, Emilio Yampa Yusco, descendiente de migrantes potosinos. Ese es el cruceño 1 millón. Cuando los periodistas le preguntaron al padre de Emilio qué le gustaba hacer en familia, el padre de Emilio contestó lo siguiente: ir los domingos a McDonald's con mis hijos. En ese momento todavía McDonald's, la cadena de comida rápida internacional, estaba en Bolivia. ¿Qué quiero significar con esto? Que el padre de Emilio no dijo quiero volver al Gambú. No dijo quiero recuperar los usos y costumbres precolombinos anteriores a la República y a la colonia. Lo que dijo en su idioma, en su forma sencilla, es que quiere participar de la sociedad occidental, así sea en su eslabón menos importante, pero más cotidiano, comer hamburguesas americanas, eso quiero, eso queremos en la familia. Entonces uno se pregunta, si 11 años antes eso es lo que pensaban los migrantes que vienen de Occidente a Santa Cruz, ¿por qué la Constitución plantea que el sujeto jurídico principal es el indígena originario campesino? ¿O por qué nos dice que el marco de referencia debe ser volver a la sociedad precolombina? Ese es el anacronismo. ¿Qué es algo anacrónico? Aquello que está desfasado en el tiempo, que no responde a los problemas y a los desafíos que plantea la realidad, que está descontextualizado de las necesidades y expectativas del país. La Constitución, la nueva Constitución es anacrónica, fíjese la paradoja, nueva Constitución anacrónica, descontextualizada de la realidad. Y en
esa constitución, por la acumulación histórica de los anhelos y expectativas del pueblo cruceño, se logró a medias incorporar el régimen de autonomía. Y por eso las deficiencias, por eso las limitaciones, por eso las posibilidades atenuadas que tiene el régimen autonómico en este momento de cumplir con todas las expectativas históricas y actuales que tiene el pueblo cruceño. El régimen del movimiento al socialismo no se inspira en el diseño de niveles descentralizados departamentales. Sigue otra lógica, una lógica muy parecida a la que tiene, por ejemplo, Rusia para manejar la nacionalidad de su imperio. La lógica que tuvo Pedro el Grande, Catalina la Grande, la lógica que tuvo Nicolás II, Alejandro I, después Trotsky, Lenin, Stalin en la Unión Soviética y luego Vladimir Putin contemporáneamente. Es decir, la zanahoria y el garrote. Considerar que todas las nacionalidades son tributarias del imperio ruso. Lo que denominaron en la época de los zares, lo que denominaron en la época de la Unión Soviética y actualmente con Vladimir Putin, la rusificación, la colonización interna de todas las nacionalidades. Ese es el modelo que sigue el Estado Nacional de Bolivia. Y la principal víctima es Santa Cruz. La colonización interna. Lo que allá es rusificación, aquí es andinocentrismo. Una visión que busca aculturizar a todos los departamentos y particularmente con un énfasis especial al departamento de Santa Cruz. Entonces hay una contradicción ideológica muy grande entre el modelo de autonomía que pregona Santa Cruz y la visión ideológica totalitaria, hegemónica que tiene en el manejo del poder el movimiento al socialismo. Se podría resumir en 5 características la forma de manejar ese poder. La manipulación social, inclusive con esa constitución anacrónica, cuando se convierte en un obstáculo para el terrorismo, como ocurrió en la década pasada con la reelección permanente de Evo Morales, a pesar de que esa propia constitución anacrónica se lo impedía. Esa es una de las características, la manipulación social. La otra es la arbitrariedad institucional, la vivimos todos los días. Por ejemplo, la judicialización de la política para perseguir al que piensa distinto. Una actitud completamente antidemocrática. La acción corporativa, los denominados movimientos sociales como ejes que permiten generar una presión frente a la institucionalidad con la finalidad de conseguir beneficios ajenos a lo que permite la propia constitución anacrónica. La indefensión personal. La indefensión personal tiene un capítulo monumental y patético como el secuestro del gobernador electo en Santa Cruz. ¿Cómo podemos hablar de una verdadera autonomía departamental si el gobernador de Santa Cruz es secuestrado a plena luz del día y ni siquiera se respeta su derecho a ser procesado en el domicilio natural, que es una garantía universal de derecho? Imagínense ese hecho brutal, esa prueba descomunal y patética del grado de debilidad de nuestra autonomía. Si ni siquiera podemos defender al gobernador, ¿cómo nos vamos a defender los ciudadanos comunes y corrientes? Si ni siquiera tenemos la posibilidad de defender al gobernador de Santa Cruz. Es realmente patético y descomunal. La indefensión personal tiene un ejemplo elocuente en lo que acabo de citar. Realidad actual que estamos viviendo ahora, desde diciembre de 2022, el gobernador preso en La Paz. La intimidación sistemática de la iniciativa privada, otra de las características de ese desempate catastrófico y de esa constitución anacrónica.
la intimidación sistemática a la iniciativa privada. Entonces ustedes ven, en la realidad cotidiana, no necesitan una visión histórica para confirmar los alcances de lo que estoy planteando. Arbitrariedad institucional, manipulación social, intimidación a la iniciativa privada, acción corporativa. En este momento los movimientos sociales siguen bloqueando la paz, buscando otra reelección sucesiva para el señor Morales, que ni siquiera su constitución anacrónica permite. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el desenlace de este manejo totalitario? Completamente ajeno a la visión ideológica de generar una actitud democrática que permita a los departamentos participar en condiciones equitativas de la gestión del poder público. ¿Cuál es el desenlace? Hoy, Bolivia ha retrocedido 40 años. Estamos en la misma situación que en el primer semestre del año 1985. ¿Cuáles son los tópicos comunes de la sociedad boliviana? El incremento cotidiano de la canasta familiar, la devaluación del boliviano frente al dólar, la escasez de combustible, la inflación, es decir, los temas comunes en el primer semestre de 1985. Ese es el desenlace del manejo totalitario del régimen del MAS. En lo económico de Bolivia ha retrocedido 40 años. Macroeconómicamente, si ustedes ven las reservas internacionales que prácticamente no existen, y si ustedes ven la balanza comercial ampliamente deficitaria. Y en lo microeconómico, porque las empresas están cerrando, no tienen condiciones para comprar insumos y seguir produciendo. El régimen del MAS desperdició el principal patrimonio de la democracia boliviana, la estabilidad macroeconómica conseguida en 1985-1986. Si tuviéramos que hacer una antología de los logros de la democracia, estoy seguro que en primer lugar estaría la estabilidad macroeconómica. Porque sin eso no se puede hacer nada, ni siquiera descentralizar. Porque si no hay estabilidad, entonces no hay posibilidades de avanzar en ningún ámbito. Ese es el resultado del régimen totalitario, del desempate catastrófico de la constitución anacrónica, el resultado de haber retrocedido 40 años en materia económica y 50 años en materia política. ¿Cuáles son los temas recurrentes en la sociedad boliviana? La judicialización de la política, la persecución, el encarcelamiento, el exilio del que piensa distinto. Es decir, como en 1975, como en la dictadura. 40 años hemos retrocedido en materia económica, 50 años en materia política. En la sensibilidad de los valores socioculturales, hemos retrocedido también porque se han devaluado los valores que se consiguieron fortalecer entre 1985 y el año 2005. Y el ejemplo de eso es la administración de justicia, el mal ejemplo de eso, que está reducida a la condición de celestina de los apetitos políticos del gobierno central. Eso es la administración de justicia. La celestina de los apetitos políticos del gobierno central. Que todo este sistema que acabo de describir de manera apretada ha sido aplaudido. Mucha gente, no cabe la menor duda, pero con esto termino. La ética no es una rama de la estadística. Una cosa no deja de ser atroz porque millares de hombres la hayan aclamado o ejecutado. Eso dice Borges. No importa que mucha gente haya aplaudido al Estado plurinacional de Bolivia y que ahora sufra las consecuencias de esa política totalitaria completamente ajena a una vocación verdaderamente democrática. No importa, la ética no es una rama de la estadística. Una cosa no deja de ser atroz porque millares de hombres la hayan aclamado o ejecutado. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
doctor Berberí, por esa apasionada exposición.